Bien, entonces, esta economía que dice el Papa mata, y es verdad, ¿no? Porque excluye, ¿no? Vamos a ver una serie de características de este sistema como global, porque abarca muchas cosas de la vida de las personas, pero eso no quiere decir que sea el único sistema que existe a nivel de la sociedad de hoy día. El otro gran tema que el Papa pone aquí es la indiferencia. O sea, ya sabemos que eh, lo que Jesús nos enseña, digamos, en la práctica es, ¿no?, apoyar al prójimo, amar al prójimo, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo también a nivel social, no es solamente a nivel, digamos, de una persona con otra, ¿no? Es entre un grupo y otro, una clase social y otra, ¿no?, un país y otro, etcétera, etcétera, ¿no? Un pueblo y otro, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la indiferencia por alguna razón se extiende, ¿no? Y entonces si hay explotados, si hay gente con hambre, bueno, hay mucha gente que no le importa y piensan que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces el Papa habla de una globalización, es decir, se refiere a ese fenómeno en el cual hoy día todo el mundo está unido por comunicaciones, por negocios, por relaciones comerciales, por turismo, por lo que sea, ¿no? Pero resulta que esa globalización, ¿no?, nos tiene muy distraídos, ¿no?, con una serie, pues, ¿no?, de nuevos recursos, nuevas tecnologías, etcétera. Y entonces ya no miramos, digamos, al que sufre, ¿no?, al que sufre una mala conformación de la sociedad, como en este caso. Entonces ahí el Papa dice entonces que estos dos fenómenos negativos se complementan. Una economía que no piensa en las personas, ¿no?, y una indiferencia social que no permite solucionar los problemas de las personas vulnerables, discriminadas, etc. ¿Ya? Entonces es un gran problema, ¿no?, que vamos a ir viendo cómo el Papa, digamos, desde este diagnóstico, este juicio que en realidad está haciendo, es un juicio ético, es un juicio en base a valores. ¿Cuáles valores? La caridad, el amor, la justicia, la libertad también, ¿no? Si tú estás distraído en mil cosas, en el fondo no eres tan libre como crees, ¿no? Tus decisiones están totalmente condicionadas, digamos, por un sistema de vida, un modo de vida, etc. Bien. Bien, junto con eso viene un tercer tema que es clave, digamos, para toda nuestra época desde hace ya varios siglos, que es el tema del dinero, ¿no?, del oro, ¿no? Resulta que lo que fue una buena idea para el comercio, para cambiar productos entre países distintos que tenían distintas monedas, ¿no? Entonces, cuando se crean las monedas, se crean también las equivalencias. Y hoy día la globalización te lleva a una equivalencia de monedas, ¿no? Claro, siempre hay monedas que son más dominantes, el dólar, por ejemplo, ¿no?, o la libra esterlina, o el euro. Ya, bien. Pero el tema es cuando todo lo pasamos bajo el valor del dinero. O sea, todo se compra, todo se vende, todo tiene un valor monetario, dicen algunos, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Por eso es que, posiblemente, por pensar así, hemos llegado a que el coronavirus nos tenga metidos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque a la hora que tú solo piensas en dinero, digamos, y en que lo que cuesta y lo que vale y lo que no sé qué, no, simplemente te olvidas de que hay bienes, hay recursos que, por supuesto que cuestan dinero, ¿no? Pero uno no puede estarse fijando en el dinero para construirlo. Y eso nos ha pasado. No sé, ¿por qué tenemos un número de fallecidos medianamente alto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay hospitales, porque no hay camas, porque no hay respiradores, eso ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué no hay esos implementos cuando ya hace 20 años tenemos riqueza dentro del Estado y la sociedad? Hay gente millonaria en esta sociedad nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado?
¿no? Bueno, indiferencia por un lado, egoísmo por otro lado, avaricia, yo quiero tener más y para qué le voy a dar plata a los demás, ¿no? Etcétera. Entonces hay todo un tema, digamos, la idolatría del dinero, ¿no? Y por eso a los que tienen dinero, se le abren las puertas, pasan sus carros, ¿no? Tienen prioridad sobre otros, a pesar que no deberían de tenerla ni nada, ¿no? Por algo se hizo, por ejemplo, la Revolución Francesa, fue justamente para sacarle los privilegios a los que estaban por encima de toda la demás gente, que eran el rey y los nobles. ¿Ya? A esa gente, porque qué privilegio de sangre, que hasta decían que Dios les daba esos privilegios, ¿no? Felizmente que la razón, los nuevos descubrimientos científicos y luego el auge de la democracia, ¿no? La democracia es que todos los pueblos estén bien, todas las personas de esos pueblos estén bien, ¿ya? Entonces, eso fue la Revolución Francesa. Y eso fue en 1789. O sea, todavía no habíamos llegado al siglo XIX, ¿no? Y ya se planteó, ¿no? Derechos para todos iguales, ¿no? Ya veremos después la historia, ¿no? Pero yo creo que es importante, para los que les gusta la historia también, mirar un poco cómo han sido las transformaciones sociales desde ahí. Porque nuestros siglos, estos últimos 3 siglos, ¿no? Pertenecen, digamos, a estados que se han ido democratizando. ¿Pero por qué se han ido democratizando? Porque ese era el ideal y entonces los intelectuales, ¿no?, dieron la idea y entonces todo el mundo lo aceptó. No. Fue porque pueblos enteros, clases sociales enteras tuvieron que luchar para conseguir esos derechos. Aquí en el Perú también, no solamente fue en Francia, o en Alemania, o en Rusia, o en Cuba, ¿no? Acá. Desde 1900, por ejemplo, podemos decir que los obreros comenzaron a luchar por derechos, ¿no? Por una jornada que fuera más o menos humana de trabajo. Que no fueran 10 o 12 horas, como hemos vuelto a esa onda desde los años 90. ¿No? No hay jornada de trabajo. Antes el Ministerio de Trabajo te sancionaba y te cerraba el negocio si tú hacías trabajar a la gente más de 8 horas. ¡Wow! Ya, entonces parece que estamos como el cangrejo, retrocedemos, ¿no? Bien, entonces hay todo un tema, digamos, ¿no? Frente a esto del dinero hay mucha gente, digamos, que por supuesto usamos el dinero como medio de cambio, ¿no? Eso nadie lo va a negar, para comprar, etcétera, ¿no? Pero eso no puede ser la medida, menos de las cosas que son vitales. Y eso lo dice desde Juan Pablo II, Papa, ¿no?, hasta el Papa Francisco X. No es posible, ¿no? Hay, decía el Papa Juan Pablo II, hay bienes que no son del mercado, deberían de estar fuera del mercado. Uno de ellos es la salud, medicamentos, camas, tecnologías, todo eso. Pero desgraciadamente todo se ha dinerarizado, digamos, ¿no? Hay que pensar sobre eso, porque estamos en un momento muy duro, pero que ustedes saben, cuando hay una crisis, no solamente hay un sufrimiento, una dureza, etcétera, también hay una oportunidad. ¿Ya? La palabra crisis quiere decir eso, quiere decir dolor, digamos, y oportunidad. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad. O sea, si el sistema no ha estado funcionando bien para la gente, y miren cuánta gente sucedía ahí, ¿no? Bien. Entonces, esa es la idea, digamos, de que el dinero no nos gobierne y que no sea un ídolo que todos adoramos y pensamos que es lo máximo, ¿no? Y esta economía actual, entre otras economías, nos ha llevado a eso, ¿no? Un cuarto tema es, ¿no?, ¿qué es lo que genera la violencia? O sea, todos los estados, todos los gobiernos están muy preocupados por seguridad. Pero la seguridad, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
¿no? Bueno, hay mucho ratero, y es cierto, hay bandas organizadas. Cuando un país no se organiza bien, ¿no? Cuando no hay empleo para mucha gente joven, yo no voy a justificar a los delincuentes, ni a los delincuentes juveniles, por supuesto no los voy a justificar, pero sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, hay muchos muchachos, muchachas, que se tientan pues con los negocios, digamos, ¿no? ilícitos. ¿Por qué? Porque te dan plata, te dan para sobrevivir, te dan para vivir y te dan un cierto poder también, no de amenazar a uno, quitarle las cosas al otro, te da eso, ¿no? Claro, eso está mal, ¿no? Pero se debe, digamos, a que hay un sistema, ¿no? que ha estado prefiriendo darles empleo, por ejemplo, al 30% de la población, de todas maneras, por formal, ¿por qué? Porque eso es lo que necesitan ellos. ¿Y el otro 70% quién se ocupa? Bueno, el Estado da un poco de trabajo a esa gente. El Estado tiene hoy día 1 millón más o menos de trabajadores, un poquito menos, ¿no? Que es demasiado quizá, porque ese empleo generalmente dicen improductivo, porque no produce nada. Yo le diría que sí produce gobierno, produce orden, produce organización, produce programas sociales para los más pobres, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que hay una de estas crisis grandes, ¿no? Hasta los empresarios dicen, ay, que el Estado haga, que el Estado no sé qué, ¿no? Y hay que preguntarse si todos están pagándole los impuestos que le deben al Estado, ¿no? Cuando vemos grandes compañías que están ante los jueces pidiendo que no, que se han equivocado, que les han cobrado mucho, ¿no? Bueno, entonces ahí, ¿no? Tenemos de nuevo esta, digamos, inequidad, ¿no? O sea, falta de igualdad entre los agentes, aún los agentes económicos. Entonces, hay que ver cómo solucionamos eso, ¿no? Bien, pero dentro de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando mucha gente tú la tratas, digamos, o sea, vemos que en la distribución del ingreso, ¿no? La igualdad que es cuando todos votamos, todos estamos iguales, ¿no es cierto? Ya, ese es un derecho político, ¿no? Muy bien, pero a la hora de la economía y del trabajo, ¿no? Todos nos bautizamos, todos vamos a ir digamos, a trabajar y a tener un buen salario, no, ¿no? Y van a faltar muchos puestos de trabajo. ¿Cuál es el deber del Estado y el deber de todos nosotros? De que haya trabajo, empleo para todo el mundo, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, poco a poco se van generando industrias, se van generando nuevos puestos de trabajo, se van generando obras, pero tiene que haber un orden, tiene que haber una planificación. Con la industrialización, ¿no? Hoy día, o sea, se podía dar trabajo a mucha gente. Hoy día con las nuevas tecnologías más bien se está quitando trabajo. Pero, ¿no? Si ustedes ven la historia de algunos países del tamaño nuestro, ¿no? Del sudeste asiático, ya, o sea, Malasia, Singapur, Corea, etcétera, ya, esos países ya también eran pobres como nosotros, o sea, había mucho desempleo, ¿no? China no se diga, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a trabajar para tener empresas de producción que fueran eficientes, que fueran productivas, pero que dieran bastante trabajo. Y si no, las inventamos, porque nunca falta por hacer alguna obra mejor, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el Perú, claro, gratis muchas veces, ¿no? Las comunidades campesinas son las que a pico y pala han hecho las carreteras de penetración, las pequeñas, las secundarias, las han hecho ellos. O sea que ha sido una fuerza del pueblo, no el Estado, el que ha hecho eso. Pero también el Estado en algún momento hizo lo que le llamaban obras pro desocupados, para que no hubieran desocupados en los años 30. Estados Unidos fue el que inventó eso, en esta última época, ¿no? El presidente Roosevelt, cuando vio que tenía una crisis financiera brutal, que fue la del año 30, no 1930,
ya se van a cumplir 100 años, ¿no? Ellos que eran partidarios de que el Estado no dé trabajo, sino que sean las empresas, ¿no? Tuvieron que dar trabajo del Estado. Y ahí construyeron grandes carreteras, todas las carreteras de Nueva York, las carreteras de aquí y de allá, todo eso lo construyeron a pico y pala. No tenían tantas máquinas en esa época, ¿no? Después ya las inventaron las máquinas estas para poner el asfalto, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si no das trabajo, ¿no? Si la gente tiene que robar, si la gente, digamos, no está contenta, porque tiene un salario, tiene a su familia, los ve que están felices, contentos, etcétera, porque tienen una casita, tienen una chamba, ¿no? Pueden no tener esa base económica, digamos, familiar, que muchos peruanos la tienen porque ellos la han construido, ¿ya? Sin embargo, a la hora que no hay trabajo y comienzan las crisis, la gente se rebela. Y claro, el pueblo peruano es muy tranquilo, muy paciente, ¿no? Así nomás no se levanta. Pero las grandes revoluciones se han dado. La francesa, por ejemplo, fue porque faltaba el pan, ¿no? Faltaba el pan en Francia. Entonces la gente se levantó porque el pan era digamos, el alimento principal, ¿no? Y así, ¿no? En las sociedades alemanas, que son tan organizadas y todo, igual, ¿no? Si no te dan un buen salario, había desocupación, etcétera, por inflación, por ejemplo, también tuvieron revoluciones en 1848, en 1870, qué sé yo, ¿no? Entonces las revoluciones son cuando hay una población que es consciente de sus derechos, ya de algunos derechos por lo menos, ¿no? Y no está conforme con una situación de repartos de utilidades, de ingresos, etcétera, ¿no? Acá mismo, ¿qué ha pasado ahorita que comenzó el coronavirus? Que se necesitaba plata para obras sociales y para darle plata a toda la gente que no tiene chamba ahorita. ¿Qué pasó? En las AFP hay una AFP que comenzó a repartir sus utilidades. Por supuesto que una compañía puede repartir utilidades, pero primero tiene que pensar también pues, en su responsabilidad frente a la sociedad social, ¿ya? Y eso no lo tienen claro, por supuesto, y como nadie lo supervisa, y acá hemos tenido un modelo económico que era liberal, pero ultra, o sea, súper radical. No, las empresas lo pueden todo y el de a pie no puede. Eso está muy mal. Y luego el Estado hay que achicarlo porque el Estado no sirve para nada. Y ahora que estamos en crisis, ¿qué? ¿Quién es el que está poniéndose las pilas, digamos, y haciendo las cosas? Es el Estado, es el gobierno, felizmente, ¿no? No voy a decir ahora Dios es peruano, pero algo así ha pasado, ¿no? Porque si nos hubieran tocado otro tipo de gobernantes que lo que quieren es meter mano, o distraerse en otras cosas, ¿no? Y el pueblo, ¿no? Ciudadanos de segunda categoría, eso no los tratamos, etcétera, etcétera. No voy a meterme más en política, ¿no? Pero no, eso no puede ser. Bien, el Papa desde aquí, digamos, va a irle dando vuelta al asunto, ¿no? Y él tiene toda una visión, digamos, de que también los sectores pobres, los sectores populares, tienen, o sea, ellos tienen vivencias, tienen experiencias que son importantes para dar trabajo, ¿no? Para que sea mejor la salud, para una serie de cosas, para cuidar a los niños, para que haya recreación y deportes, etc. ¿Ya? Entonces, acá mismo hemos tenido nosotros esas experiencias. ¿Qué son sino el vaso de leche? ¿No? Los comedores populares, de todos los conos, ¿no? Que solamente eran unas cuantas señoras, ¿no? Sencillas, etcétera, pero que con esfuerzo, digamos, daban desayuno y almuerzo a sus hijos y a los hijos de otras, con unas cuantas donaciones que había de trigo, en fin, ¿no? De cuáquer, ¿no? Bueno, entonces al Papa le interesa mucho, digamos, mirar
esas experiencias, porque no es solamente el intelectual o el pata que tiene una empresa, ese sabe fabricar empresas, sí, pero solo fabrica una, dos o tres, ¿no? ¿Y quién va a fabricar, digamos, 1000 empresas? ¿No? Cada uno por su lado, porque el otro lado de este tipo de economía es un individualismo bravo, y donde el individuo siente que el otro es su competidor. O sea, tengo que pelearme con él, para que tengo que bajar mis precios, etcétera. Siempre estoy en competencia así. Y la parte de la solidaridad, de la cooperación entre peruanos, ¿dónde se da? O peruanas, ¿no? ¿Dónde se da? ¿No? Entonces, hay todo un tema, digamos, con la mirada que tenemos de los sectores populares y pobres. Y el Papa recomienda algo que fue pensado pues ya de hace mucho tiempo y más bien salió de por aquí, ¿no? De Perú, de Colombia, etcétera, de muchos países latinoamericanos. Los obispos reunidos en Medellín, Colombia, ¿no? Plantearon la opción por los pobres. O sea que las iglesias, no solamente la católica, ¿no? Tenían que estar dedicados, si querían desarrollo realmente justo, tenían primero que mirar a los pobres. Y así estaban siguiendo, digamos, los pasos de Jesucristo, ¿no? Que sus amigos eran los pobres, ¿no? Que él andaba entre pobres, él mismo era pobre, era humilde, hijo de un carpintero, ¿no? Bien. Entonces, la opción preferencial, ¿no? Así le han puesto, ¿no? Opción preferencial. O sea, hay que preferir a los pobres. ¿Por qué? Porque son los últimos, son los que están más fregados, disculpen, ¿no? Son los que están más fregados. Entonces, hay que apoyarlos. Y los extremadamente pobres, ya sabemos, que son, por definición, los que les cuesta mucho levantarse, ¿ya? Entonces, hay que ver, digamos, la manera, ¿no? De encauzar, ¿no? Toda esta crítica social a este tipo de economía, ¿no? Desde la visión de ellos para que ellos sean los que modelen, ¿no? y pongan las condiciones. Nosotros somos clase media, somos profesionales, somos intelectuales, somos estudiantes, ¿no? Muy bien, ¿ya? Pero podemos comprometernos, ¿no? a mejorar la situación de toda esa gente, sea desde tu profesión o sea desde otras canchas, ¿no? Cuántos se meten en trabajos voluntarios, etcétera, para conocer mejor la realidad de la gente, ver cómo la sufre, ¿no? Y hoy día con el coronavirus, pues, no, claro, el presidente dice, todos la sufrimos, pero no igual. Hay unos que sí tienen, sí tenemos, ¿no? Unos cuantos recursos, tienes una cierta reserva. Muchos otros no tienen, ¿no? Y entonces, ¿cómo sobreviven día a día? Y por eso es que muchos también migran, vuelven a sus lugares, digamos, de provincias que quizá tienen menos este virus, ¿no? Entonces, bueno, vemos fenómenos que son reversivos, porque lo normal de las sociedades modernas es que la gente entre a la ciudad y que la ciudad se organice mejor también, pero se organiza igual para todos, no unos barrios que son residenciales y otros barrios que son populares o son los polos. No, eso no puede ser. O sea, tenemos que tender, digamos, a una cierta igualdad. La igualdad total nunca la vamos a tener, porque nunca falta un tema en una familia, se debilita la economía, no tiene que volver a comenzar a unas cosas, en fin, ¿no? Pobres siempre va a haber entre ustedes, así decía Jesús, ¿ya? Y siempre hay que apoyarlos, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, para terminar, digamos, el tema vamos a seguir trabajando sobre lo que les voy a decir ahora. ¿Cuál es la clave, digamos, para cambiar un sistema que no está pensando en las personas? Y la clave, lo que dice el Papa es, el sistema capitalista, digamos, la producción, digamos que está perfecta siempre y cuando no vaya hacia el consumismo. O sea, que te hace consumir un montón de cosas por la propaganda, por la tele, que te meten los productos por aquí y por allá, y si no tienes la marca tal, entonces estás mal. No.
¿no? Hay que ser más sencillos en la vida, más austeros, y que se reparta más, digamos, la producción, ¿ya? Pero ustedes saben que en economía hay cuatro grandes funciones, ¿no? La primera es la producción, la segunda es la circulación de bienes, la tercera es posiblemente la más importante, por lo menos en este caso, que es la distribución. O sea, los ingresos, las ganancias, lo que se saca, lo que ingresa, digamos, como capital, ¿ya? Eso cómo se distribuye en un país, ¿no? En el nuestro es uno de los países más inequitativos del mundo. ¿Por qué? Porque los de arriba tienen mucho y los de abajo tienen poquísimo. Entonces nos parecemos a los países más pobres de Asia y de África en distribución de ingresos, ¿ya? Solo que los africanos, los asiáticos sí también, pero los africanos, por ejemplo, no tienen esas ganancias en su clase alta. O sea, no tienen casi clase alta, felizmente. Tienen clases medias altas, ¿no? Funcionarios, qué sé yo. Pero que haya un rico, un millonario, eso es rarísimo. En cambio, entre nosotros tenemos gente muy solvente, ¿no? Y que con la globalización, con las empresas internacionales, digamos, ha crecido su capital, ¿no? Entonces, el Papa lo que plantea, Papa Francisco, es, ¿no? Hay que actuar sobre esa distribución del ingreso. No puede ser, ¿no? Digamos, de que lo que producen fábricas enteras, una sociedad que acompañó esas fábricas con leyes, con orden, con policía, con higiene, con un montón de cosas, ¿ya? Y resulta que hay unos cuantos señores, digamos, que se reparten las utilidades de esa empresa. Bueno, no está mal que se las repartan, pero que sea una porción, un porcentaje, ¿no? Otro porcentaje debe ir a las arcas, digamos, donde se benefician todos, y sobre todo debería ser para los programas sociales contra la pobreza, ¿no? O los programas sociales para dotar de mejor salud a toda esa gente, ¿no? Hoy día, ¿con qué nos hemos, o sea, la realidad nuestra nos está saltando en la cara, ¿no? Una mala distribución del ingreso y también la corrupción, pero la corrupción de alguna manera, digamos, va por ahí, ¿no? Una mala distribución del ingreso, ¿no? El Papa Juan Pablo II la definía muy bien, muy duro lo que voy a decir, ¿eh? Él era un papa polaco, había vivido el régimen socialista, ¿no? Él era, bueno, muy crítico del comunismo también, pero él dice que las economías, digamos, capitalistas no tienen en cuenta a las personas, generalmente, salvo que hagan un equilibrio con el Estado y hay impuestos y de ahí salen obras sociales. Entonces, el Papa lo que decía es, el Papa Juan Pablo, ¿no? Hoy vemos ricos más ricos a costa, ¿no? De pobres más pobres, cada vez más pobres. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Toda la economía es como una torta. Si tú sacas de acá, ¿no? En realidad estás sacando la misma torta, y si alguien se agarra el 50% de la torta, solamente queda el otro 50% para un montón de gente, ¿no? Y no estamos hablando ahora de 50, 60%, hasta más. Y cuando hemos visto la corrupción, ¿qué es? La corrupción es una forma, digamos, ilegal, inmoral, ¿no? De ponerse, digamos, en la parte de arriba, digamos, agarrándose grandes cantidades de dinero, ¿no? Y eso ha pasado, desgraciadamente, con varios gobernantes, ¿no? Entonces, que están en la cárcel, que la justicia tiene que ver con ellos, aunque la justicia parece que a veces se le cae la venda de los ojos y a uno lo trata bien y a los otros los trata patadas, ¿no? Entonces hay un problema ahí también, ¿no? Bien, pero el Papa dice, no se trata de cambiar todo el sistema. Lo que hay que hacer es reorientarlo en base a la distribución, ¿ya? Y, por supuesto, en el cuidado también de los bienes de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué nos ha brotado? Ahora están descubriendo los científicos, ¿por qué ha pasado esto del coronavirus? Bueno, ¿ustedes saben lo que ha pasado? Muchos dicen, los que más saben, ¿no? Hay artículos en los diarios ahí, diarios internacionales, por si acaso, ¿no? En que se ve
que el que digamos, entrado, por ejemplo, a la selva, ¿no? Y hayan puesto ahí palma aceitera, o sea, campos totalmente planos, ¿no? Con sus palmas, ¿ya? Pero lo que han hecho es borrar, digamos, todo el ambiente que tenía un montón de animales, de especies, de bichos, ¿no? Y esos animales hay unos que tienen virus, ¿no? Que son dañinos a la gente. Claro, la barrera del bosque hace que tú vives en una ciudad o vives en el campo, pero no estás en el bosque, no estás en la selva, ¿ya? Tú vas a la selva, ¿no? Y te quedas unos días por ahí, ¿no? Tu cuerpo no está acostumbrado y lo que te va a pasar, ¿no? Es, ah, se te meten bichos, ¿no? Se te meten virus, etcétera. Bueno, entonces, la idea es de que ¿no? Esta industrialización de las selvas, industrialización de todo, ¿no? Por grandes compañías transnacionales, ha hecho que esos virus queden sueltos. Ya no los llevan los animales, bueno, en el caso de los chinos, ellos comen todo tipo de animales, por ejemplo. Pero hace tiempo que se sabe que está prohibido que se coman animales salvajes. ¿Por qué? Porque ellos llevan virus que nosotros ni conocemos. Y eso es lo que ha pasado con este coronavirus. Y digamos, lo terrible es que esta crisis de coronavirus en realidad ha habido 2 o 3 anteriores en los últimos 20 años que sobre todo han ocurrido en Asia, ¿ya? Pero los asiáticos, por eso es que Corea, por ejemplo, ha podido parar el coronavirus de un solo tejo. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado, ¿no? Hace 5 o 10 años ellos sufrieron y tuvieron muertos y todo, ¿no? Y tuvieron que ponerse en sus casas, ¿no? Hasta que lograron, digamos, parar al virus, ¿ya? Pero los científicos dijeron una cosa: ese virus va a seguir. ¿Por qué? Porque ese virus muta, o sea, cambia, ¿no? Y va a llegar, digamos, a ser más poderoso todavía y más contagiante, ¿no? Entonces, bueno, estamos advertidos, ¿no? Entonces, frente a la economía es la distribución de ingresos. Y finalmente, ¿no? Vamos a verlo también más adelante, ¿no? En las nuevas lecturas, ¿no? Hay toda una relación entre una economía mal llevada, ¿no? Digamos, en los criterios humanos, ¿no? La preocupación por las personas, la preocupación social, decimos muchas veces, ¿no? Esa economía, ¿ya? O cambia, ¿ya? O vamos a volver a tener violencia en el mundo, ¿ya? Y eso no lo quiere nadie, porque hoy día el poder de las armas, digamos, después de todas las armas que se han fabricado, ¿no? Es terrible, ¿ya? Mata mucho, ¿no? Y luego genera el caos, ¿no? Derriba gobiernos, tienes que llamar a los especialistas, las guerras van por ahí va, digamos, la preocupación del Papa, ¿no? Pero la inequidad económica es la que te puede llevar, digamos, a que haya violencia de ese tipo. Bien, esperemos que no sea así, pero hay que ir actuando, ¿no? Y todos estar atentos a estos problemas sociales. Muchas gracias.